Hola amigo, mi nombre es Carlos. Hoy te traigo 11 atajos de teclado de Windows 11. Bueno, la primera tecla que te tengo es Windows con E. Esto lo que abre es el explorador de archivos y si lo vuelves a tocar, Windows E va a abrir tantas como quieras. Si quieres copiar y pegar de un lado para otro, ahí puedes abrir varias ventanas y ahí puedes hacer el copiado y el pegado. El siguiente sería la tecla Windows con Q. Lo que haría es que nos va a abrir los más recientes que hemos abierto. La próxima tecla que tenemos es la tecla Windows con la letra A. Aquí nos abre el centro de acción, donde podemos chequear el Wi-Fi, el audio. Si tenemos algún mensaje también lo chequeamos acá, de todo. El próximo atajo sería Windows Shift y la letra S. Ahí nos abriría la captura de pantalla. Con eso vamos a hacer una captura de modo rectangular. Por ejemplo, vamos a capturar el medio de la pantalla acá y nos sale para guardarla. O si queremos hacer, nuevamente le damos a Windows Shift S y vamos a hacer una captura de la forma que queramos, desordenada. Aparece la captura que hicimos. Igualmente podemos hacer una captura de pantalla completa, ya nos sale la pantalla completa, o en este caso podemos hacer también, en mi caso yo tengo dos pantallas, capturaría las dos pantallas. Una vez que tengas copiado esto en el portapapeles, vas a abrir el documento que estés trabajando, sea Word, sea Paint, para pintar o lo que sea, y lo vas a pegar allá. En mi caso yo voy a tomar un documento de escribir, como un WordPad, y lo voy a pegar ahí oprimiendo la tecla de Windows y la letra V. Y voy a tomar este último y lo voy a pegar ahí. Ya lo tenemos pegado ahí, así de fácil. El próximo atajo sería Windows y la letra L. Ahí cerramos la computadora y nos podemos ir. Eso se hace mucho en los trabajos, que la gente se va a almorzar o va a cualquier lado y le da Windows L y ya cierra la computadora al momento. El próximo atajo le va a encantar a mucha gente. En las redes sociales hoy todo el mundo usa los emojis. O sea, si tú también los usas, este atajo te va a encantar. La tecla Windows y el punto. Ahí te van a salir todo tipo de emojis. Igual puedes poner en inglés party y te va a salir todo tipo de cosas de fiesta. O si pones hand, como mano, te van a salir todas las manos y así sucesivamente. Si tienes muchas ventanas abiertas, con el Windows D te va a cerrar todo. Nuevamente le das Windows D y te va a abrir nuevamente todo. ¿Ok? Si eres un poco perezoso y no te gusta estar tecleando todo el día y tienes un micrófono, por ejemplo, yo tengo un micrófono acá, ¿qué puedes hacer? No quieres teclear, te cansaron los dedos, entonces vamos a dictar palabras. Vamos a volvernos un maestro y vamos a dictar. Voy a abrir un documento de escritura y entonces voy a darle a Windows H. Si tienes conectado algún micrófono o el teléfono, en este caso lo tienes conectado a la computadora, puedes usar el comando de escribir hablando. Lo único que vas a darle a Windows H y ya te va a salir un cartelito. Siempre tienes que tener en cuenta que tengas el idioma adecuado. En este caso yo estoy hablando y él me está escribiendo todo en inglés, que no se entiende nada, pero yo voy a cambiar a español. Cada vez que toquemos el teclado se va a desactivar el audio, se va a desactivar el micrófono. Tenemos que volverlo a activar tocando nuevamente la tecla de Windows y H. Y hablamos nuevamente. Hola, aquí estoy haciendo un dictado como si fuera un maestro de tercer grado. El próximo atajo me encanta porque puedo escoger de todas las ventanas que tengo abiertas. Quiero escoger la que me interesa, pero tengo tantas abiertas que no sé cuál voy a escoger. Con este comando es muy fácil escoger la ventana. La tecla Alt tabulador. Ahí vamos a escoger la ventana que nos interese. Yo voy a escoger esta, que es la que me interesa. Sería Alt tabulador. El próximo atajo es muy bueno también porque nos permite deshacer una acción. Por ejemplo, estamos escribiendo Control Z, vamos a cancelar o deshacer lo que hicimos. Muy fácil
muy rápido. El próximo atajo sería para refrescar una página. Estamos en una página que necesita refrescarse o está bloqueada y le damos en refrescar. En vez de darle al botón refrescar, le vamos a dar a la tecla F5. Por ejemplo, estoy en Facebook, en lugar de venir acá a refrescar o recargar la página, le vamos a dar a F5 y la página va a volver a cargar, ¿ok? Mucha gente sabe este atajo, pero hay otras que no lo saben. Si quieres ir al menú inicio, solamente presionas la tecla de Windows y ya estamos en el menú inicio. Aquí podemos apagar la computadora, reiniciarla, aquí buscar aplicaciones, etc. El próximo atajo te va a servir de mucho si quieres abrir los enlaces rápidos. En este caso lo vamos a abrir con la tecla Windows y X. Aquí vemos que los programas instalados, todo lo del sistema, según lo que necesitemos hacer. Y por último te enseño este atajo que es muy conveniente cuando tienes varias ventanas abiertas y quieres colocar una en un lado y la otra en otro lado. En este caso vas a oprimir la tecla de Windows y las flechas. Vas a oprimir la flecha para el lado, para abajo, para arriba, para el otro lado. Él se va a mover, la ventana se va a mover para donde quiera. Y ahí te va a pedir otra ventana para que pongas en el otro lado. En el otro lado que tú quieras. ¿Ok? Y hasta aquí, amigos, el video de hoy. Espero que les haya servido. Si les gustó, denme un like para que ayuden al canal. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.